Adoro que sea tan sangrón. Es momento de resumir Capitán América Brave New World, película la cual por más que lleve este nombre y por lo tanto algunos crean que será protagonizada por Steve Rogers, no olvidemos que al final de Avengers Endgame, después de que el trasero de América regresara a las gemas del infinito, decidió vivir la vida que nunca tuvo junto al amor de su vida Peggy Carter en otra ramificación del multiverso, por lo cual al regresar a la original ya era todo un ruco, quien decidió cederle el manto del Capitán América a la persona que consideraba más honorable, o sea Sam Wilson, pelotudo el cual protagonizó su propia serie junto a Bucky llamada Falcon y el Soldado del Invierno, por lo que sí, el Capitán América tiene un nuevo rostro. ¿Qué? ¿Es negro? Todo empieza dejándome como novia de pueblo esperando la poderosa intro de Marvel Studios, pero al final nunca apareció, seguido del ex general Ross, ahora presidente de Estados Unidos, dando la buena noticia de que la masa celestial que recién surgió del océano contiene un mineral que después de ser procesado se convierte en un metal incluso más resistente que el vibranium llamado adamantium, y que él personalmente se encargará de trabajar de la mano con otros países para hacer de este mundo un lugar mejor, discurso el cual no es muy bien aceptado por la prensa, ya que muchos lo culpan por el desastre que provocaron Hulk y Abomination en Harlem hace unos años, y que hasta su propia hija Betty lo odia por intentar arrestar a su exnovia Bruce Banner, y de ahí damos un salto a 5 meses más adelante, donde Ross ahora sí ya como presidente manda al Capitán América y al nuevo Falcon Joaquín Torres a Oaxaca, México, pero no para zambutirse unas enchiladas de mole, sino para recuperar el único fragmento de adamantium procesado hasta el momento que fue robado por un grupo criminal llamado la Sociedad Serpiente, así que después de unos cuantos guamazos por aquí y unos cuantos guamazos por allá, logran recuperar el adamantium y regresarlo sano y salvo a Estados Unidos. Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo. Por lo cual Tadeusz Ross en agradecimiento invita a Sam y a Joaquín a la celebración de su día número 100 como presidente, los cuales aceptan pero con la condición de que también asista su entrenador personal y amigo Isaiah Bradley, el cual gracias a la serie de Falcon y Winter Soldier sabemos que fue el primer Capitán América de la historia, pero nunca se supo nada sobre él debido a que lo trataron como rata de laboratorio y estuvo en prisión durante muchos años, celebración la cual empieza con la buena noticia de que el presidente quiere que Sam comande un nuevo grupo de Avengers, pero termina con la mala de que Isaiah de la nada se levanta para rostizarlo a balazos y luego escapa, animal el cual es arrestado a los pocos segundos, pero extrañamente no tiene ni idea de lo que acaba de pasar, así que Sam inmediatamente se reúne con el presidente para intentar comprender qué concha pasó, pero son interrumpidos por la asesora de seguridad del presidente llamada Ruth para decirles que el suceso terrorista en realidad fue un ataque coordinado, ya que aparte de Isaiah hubo otros 4 tiradores que reaccionaron tras escucharse una canción llamada Mr. Blue. El problema es que como a Sam le interesa más liberar a Isaiah que la seguridad del presidente, le dejan en claro que por más que lleve el manto del Capitán América, él no es ni jamás será Steve Rogers. ¿Es porque soy negro? Así que a Sam no le queda de otra más que investigar el caso por su propia cuenta, primero visitando a Isaiah, quien extrañamente tiene una laguna mental desde que llegó a la Casa Blanca hasta que fue arrestado, y segundo con Joaquín descubriendo que los celulares de todos los tiradores emitieron un destello de luz instantes antes del ataque, por lo cual Sam llega a la conclusión de que fueron víctimas de un control mental muy similar al que sufrió uno de sus amigos, o sea refiriéndose a Bucky, pero en eso, ¡pum!, la investigación se ve interrumpida por un ataque del líder de la Sociedad Serpiente llamado Sidewinder, quien le confiesa a Sam que la reunión en Oaxaca, México consistía en venderle el adamantium a un muy buen postor, pero al su comprador predecir que la venta iba a ser interrumpida por el Capitán América, le pagó una muy buena suma de dinero para mejor centrar todos sus esfuerzos en asesinarlo, pago el cual era tan alto que ni siquiera le importó perder el adamantium y que cayera en poder de Estados Unidos, así que después de dejarlo totalmente knockout y arrestarlo, Sam inmediatamente le pide a Joaquín usar sus habilidades de hacker para dar con la ubicación del comprador misterioso y emprenden camino hacia allá, y de ahí nos vamos con la asesora de seguridad del presidente Ruth, quien al ir camino a la prisión para interrogar a Isaiah, resulta que uno de los guardias también está bajo control mental y asesina a los otros 4 tiradores para después volarse los sesos él mismo, por lo que empieza a tener sospechas de que Sam tenía razón, así que de ahí nos vamos precisamente con este inútil, quien junto a Joaquín logran irrumpir en una pequeña prisión clandestina, donde extrañamente por dentro resulta que es todo un laboratorio propiedad de Samuel Stearns, o sea el biólogo celular visto en el increíble Hulk, quien en su afán de ayudar a Bruce a liberarse de su radiación gamma, fue ultrajado por Emil Blonsky para ayudarlo a convertirse en Abomination, mientras que a él por su parte accidentalmente le cayó sangre irradiada de Bruce en la cabezota, la cual no le otorgó fuerza a nivel Hulk pero sí un intelecto nivel supergenio, prácticamente una calculadora humana. Llámenme sabio.
¡Sabio! Hola, sabio. Inteligencia la cual lo llevó a predecir absolutamente todo lo que ha pasado hasta el momento, o sea que el Capitán América frustrara la venta del adamantium, luego que este metal llegaría a manos del presidente Ross, luego que los japoneses llegarían a la conclusión de que todo esto fue una trampa por parte de Estados Unidos para robarles el adamantium, y por lo tanto que esto desataría la Tercera Guerra Mundial, solo que al Sam preguntarle qué poronga tiene de divertido ver el mundo arder, este responde que de la única persona que quiere vengarse es del presidente Ross, ya que al durante sus tiempos como general enterarse de sus habilidades intelectuales, le prometió que si lo ayudaba tanto a planear una estrategia para llegar a ser presidente, como a diseñar una cura para su enfermedad cardíaca que lo tenía al borde de la muerte y que ni los mejores doctores lo han logrado ayudar, eliminaría todos los cargos en su contra y le daría la vida que siempre soñó. El problema es que el traidor jamás cumplió su promesa, sino lo mantuvo en esta prisión clandestina durante 16 años amarrado como puerco, por lo cual no descansará hasta que pague por sus actos y en eso, ¡pum!, libera a todo un escuadrón de militares mentalmente controlados para darle el tiempo suficiente para escapar. La buena noticia es que Ruth llega en rescate de nuestros protas, quien pelea como toda una Black Widow debido a que perteneció a la Habitación Roja al igual que nuestra Natasha Romanoff. Lo mismo, pero más barato. Así que ya una vez sanos y salvos, el equipo va a toda velocidad al Océano Índico para intentar detener los guamazos, por un lado diciéndole al presidente Ross que ya saben su gran secreto, por lo que o le baja 3 rayitas a su desmoder o lo revelarán de forma pública, y en cuanto a los japoneses los ayudan a enfrentar a los cazas estadounidenses que están bajo control mental, para que de esa manera se den cuenta que ambos países están del mismo bando y detengan sus ataques. La cuestión es que de aquí surgen otros dos problemas. El primero es que al Falcon querer derribar un misil a destiempo, por animal le explota en la cara y termina muy grave en el hospital, lugar en el cual Sam devastado es visitado por su hermano del alma Bucky, quien se avienta tremendo sermón diciéndole que la fuerza que lo caracteriza no proviene de ningún suero del supersoldado sino de su corazón, y por ello es que Steve no se equivocó en haberle dado el manto del Capitán América. Pero el segundo problema es que al Sam haber frustrado los planes de Samuel Stearns, el cabezón se ve forzado a proceder con su plan B, el cual consiste en revelar públicamente todos los crímenes ya mencionados del presidente Ross, ya que en las pastillas que le dio para solucionar sus problemas cardíacos, en secreto colocó dosis pequeñas de radiación gamma por si lo llegaba a traicionar, y también posee sus estudios optogenéticos al igual que el de todos los soldados que ha llegado a controlar mentalmente con destellos de luz y la canción de Mr. Blue, para así convertirlo en el monstruo que siempre estuvo destinado a ser. Así que ¡santa madre! Pero ahorita vemos qué pedo. El presidente pierde el control y se convierte en nada más y nada menos que en Red Hulk, por lo que a Sam no le queda de otra más que servirle de trapeador, lanzándole plumas de metal, todo tipo de tecnología wakandiana, pidiendo apoyo a sus drones Red Wing y alejándolo de la gente lo máximo posible para evitar muertes inocentes. Pero nada sirve de ni mergas, ya que primero hace chicharrón sus drones, luego le arranca una de sus alas y por último lo toma de la cabeza y está a punto de exprimirlo cual naranja. Pero en eso, ¡pum!, Sam como instinto de supervivencia patea una de las plumas que tenía enterradas para liberarse y aprovecha la energía cinética que acumularon sus alas para aplicar un Black Panther, o sea una explosión de energía que los deja totalmente knockout a ambos. El problema es que al despertar resulta que Red Hulk ya está más que listo para el round 2, por lo cual a Sam no le queda de otra más que recurrir al poder del amor, diciéndole que por más que haya hecho cosas malas en el pasado, nunca es tarde para dejar de ser un imbécil y que si lo hace su hija Betty lo perdonará y estará orgullosa de él, sermón el cual provoca que el presidente regrese a su forma humana, que se compruebe la inocencia de Isaías y salga libre de prisión, que Joaquín despierte pero muy magullado por sus heridas, y por último que Thaddeus Ross renuncie a su cargo como presidente y acepte su condena en la prisión La Balsa, lugar en el cual es visitado por su hija candente Betty para hacer las paces. Quítense, yo sí le doy. Pero eso no es todo, falta la escena postcréditos, en la cual al Sam visitar al líder en prisión, el cabezón le advierte que según sus cálculos los Avengers no son únicos y el mundo tampoco es único, por lo que será interesante ver qué sucede cuando tengan que protegerlo de los otros, lo cual en un principio hace creer que se viene guerra mundial Hulk con bestias gamma provenientes de otros planetas como Sakaar, pero al final más bien da a entender que habla sobre la existencia del multiverso, tierras alternas
formas y variantes de nuestros héroes que puede que en otras dimensiones no sean héroes, por lo que habemos Avengers, Doomsday y Secret Wars. No vengas a asustarnos. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta película del 1 al 10. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram, donde publico noticias y tarugada y media. Y saludos para Zacarías Cortés Espíndola, Luis 16, Leo Filareto, Luis Ver, Armand Durán, Mata Dolores, The Willia que dice: Killer, qué gran carisma, energía y canal tienes. Eres mi vengador favorito. Y Sasco que dice: Killer, ¿para cuándo la frase Fantastic Verse confirmado? Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápanla duro y nos vemos a la próxima.